Muy buenas noches. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, así que cuántas veces el repetir, el conocer la palabra nos va a ayudar en los momentos de prueba en nuestra vida. Estamos a lo largo de este tiempo, queremos junto a la enseñanza espiritual que la palabra nos da, queremos ir conociendo nociones básicas, esenciales de la Biblia, de la palabra de Dios, que sin duda nos servirán para que podamos ser verdaderos defensores de las Sagradas Escrituras y en el día de la prueba, como dice el Señor, nada nos tome por sorpresa porque la palabra de Dios morará en abundancia con nosotros. ¿Qué significa que morará en abundancia? No significa que vamos a tener, si tenemos 5, 10, 15, 20 Biblias en casa, vamos a tener la guía del Señor, sino que la palabra viva esté encarnada en nuestro corazón y que esa palabra en el momento de la prueba pueda, en vez de nosotros ir a buscar la ayuda en la palabra pueda emerger de nuestra experiencia personal con el Señor y pueda servirnos para salir adelante. Miren, en la medida que vayamos viendo a lo largo de este año, lo que costó que nosotros tengamos este libro, este canon bíblico, cuando uno lo conoce, cuando uno lo estudia, lo empieza no solamente a apreciar más, sino empezamos a ver cómo Dios de una manera milagrosa, poderosa, permitió que la Biblia, la palabra de Dios, llegase a nuestras manos. Algunos piensan que la Biblia de un día para el otro se escribió así tal cual como la tenemos nosotros. Déjenme recordarles solamente que recién en el siglo... ¿En qué siglo se inventó la imprenta? A ver, los siglo XV. Así que, y estamos siglo XXI, fíjense, estamos hablando que la Biblia, hay pasajes más antiguos de la era patriarcal, es decir, que estamos viendo que hay literatura hebrea de mucho más de 2500 años antes de Cristo. Y nosotros estamos hablando que recién en el siglo XV, por primera vez, la Biblia fue impresa. Es decir, que vamos a ir viendo que a lo largo de miles de años, a lo largo de centenares de generaciones, la palabra de Dios fue transmitida de otra manera que no es la que conocemos hoy, no es el texto y el papel, sino que se fue haciendo en diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, a ver, ¿de qué otra manera existía y se plasmaba la palabra de Dios? Haciendo referencia a Jesús cuando utilizaba en las sinagogas. ¿Qué utilizaba Jesús? Los rollos, muy bien, ¿de qué? Pergaminos, muy bien. Ahora no vamos a entrar en esa, pero la idea está. La diferencia entre el pergamino y el papiro tiene que ver con el elemento con el que se hacía. El papiro viene ya de la antigua estructura egipcia, cuando allí a las orillas del Nilo nacía la planta y ellos iban entramando las plantas y una vez que preparaban todo ese material comenzaban a escribir. Los que escribían el texto se les llamaban amanuenses. Fíjense, son cositas, vamos a ir tirando para ir conociendo parte de la historia. Era tal la dedicación que esta gente le ponía para escribir el texto, que por ejemplo, cada vez que tenían que escribir la palabra Yahvé, la palabra Jehová, la pluma era una pluma que tenía que tener toda una preparación y para lo único que servía era para usar solamente una vez y se escribía la palabra de Dios. Fíjense qué interesante. Además de todos los ritos que tenían previos a sentarse a escribir, de purificación y demás. Cuando uno
ve pasar los siglos de la historia, de cómo el relato de parte de Dios llega a nuestras manos, vamos viendo no solamente la fidelidad de Dios guardando su palabra revelada a un mundo caído como el de nosotros, sino que vamos viendo cómo la misma palabra, después de centenares de siglos, es tan fiel y tan fidedigna como lo fue el primer día. Ustedes habrán escuchado hablar de los famosos rollos de Qumran alguna vez. ¿Han escuchado al menos el nombre? ¿Los famosos rollos de Qumran? ¿No? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, bien. ¿Qué son los rollos de Qumran? Fueron descubiertos ahora hace menos de 50 años atrás. El último códice del cual la Biblia había sido traducida era casi del siglo XIII. Es decir, que las Biblias que nosotros tenemos hoy son traducciones del texto original. Pero imagínense que el códice original donde escribió Isaías, hace más de 3.000 años atrás, sin duda de que no existe, pero ni la gotita de lo que escribió Isaías en ese papiro. ¿Cómo llegó el libro de Isaías y todo el Antiguo Testamento a nuestros días? Fue la tradición de la Iglesia y la tradición del pueblo de Israel que año tras año iba conservando un nuevo ejemplar y sacando el viejo. De esa manera llegamos a nuestros días. Fíjense cómo el Señor fue guardando su palabra. ¿Y por qué es interesante conocer esto? Para que nosotros podamos valorarla. Cuando nosotros nos referimos al Antiguo Testamento, la semana pasada veíamos que estaba dividida en 3 grandes grupos: en la Torá, en los escritos y en los profetas, lo que sería para el pueblo de Israel la Biblia hebrea, con lo que Jesús se encontró cuando Él vino a este mundo. Y vamos a ver que el Antiguo Testamento fue escrito en 2 idiomas. A ver, uno es facilísimo, el arameo y el hebreo. Ahora, ¿usted tiene su Biblia en hebreo? ¿Usted lee hebreo? ¿De qué podemos decir algunas palabras, algunos textos, si le hemos dedicado un tiempo al estudio del idioma original? Pero fíjense, ya en la época de Jesús ya utilizaba lo que era la traducción de la Biblia hebrea llamada la Septuaginta. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? ¿Qué era la Septuaginta? Era la Biblia hebrea traducida al griego por los famosos 70. Jesús, cuando utiliza que lee el rollo de Isaías, ya estaba haciendo uso de todas estas traducciones que llegan hasta nuestros días y evidenciando el poder y el valor de la palabra del Señor. Ahora usted dirá, bueno, está bien, el Antiguo Testamento se tradujo al griego, el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Cómo es que nos llega esa palabra a nosotros? Yo no sé si ustedes recuerdan, hace como 7, 8 años más o menos, hubo un programa que causó un shock así bien profundo en National Geographic, que se llamaba El Evangelio de Judas. No sé si acá lo fue, o sea, tuvo el mismo ímpetu. Pero ellos lo presentaban que había sido un documento histórico que era basado en la tradición como un evangelio diferente al de la palabra. Escuche bien esto, porque tenemos que conocer nuestra historia. ¿Ustedes saben cuántos evangelios recorrían las iglesias durante el primer siglo? ¿Cuántos evangelios tenemos nosotros? 4. ¿Cuántos evangelios corrían el primer siglo? ¿Se acuerda? Tire un número. Más de 100. Escuche bien, más de 100 evangelios. Ahora usted dirá, ¿cómo hacía la iglesia apostólica que vino de los apóstoles, para poder entender en medio de semejante enseñanza qué era lo que era palabra de Dios
y qué era lo que era palabra de hombre. Y fue allí, a raíz de todo esto, la necesidad que la iglesia cristiana en el siglo III, escuche bien esto, grábese este siglo. ¿Qué pasó importante en el siglo III también? ¿Qué emperador vino que cambió un poco la historia del cristianismo? Constantino. ¿Se acuerdan? En el siglo III la iglesia necesitaba formar un canon. ¿Sabe por qué? Porque habían empezado a correr y a socavar por todo el mundo cristiano enseñanzas apócrifas, ajenas. Imagínense en semejante grupo de literatura que había. La gente no había un canon como nosotros tenemos hoy, la gente leía lo que le llegaban. Y la iglesia tuvo la necesidad de formar lo que se llama el canon, de poner un libro, una regla, que es la palabra de Dios, la Biblia, que hoy tenemos nosotros en nuestras manos. Hoy estamos haciendo una mirada a vuelo de pájaro, pero yo quiero irlo metiendo poco a poco para que durante todo el año vamos a destinar un tiempo para ir conociendo cómo la Biblia llegó a nuestras manos. Para finales del primer siglo, año 96, aproximadamente de la era ya cristiana, se estaba escribiendo el último libro de lo que para nosotros es hoy el Nuevo Testamento, que se imaginarán que fue ¿cuál? Apocalipsis, que fue escrito, se supone, ¿por quién? Por el apóstol Juan. ¿Dónde escribió Juan el Apocalipsis? En la isla de Patmos. Bien, ¿qué era la isla de Patmos? ¿Se acuerdan? Era lisa y llanamente una cárcel que el Imperio Romano tenía en medio del Océano Índico, allí donde llevaba a todos, digamos, los que tenían mala fama y habían sido juzgados, para que murieran directamente en un ayuno forzoso, en otras palabras, para que se murieran de hambre. El barco que llevaba a Patmos era un barco que ya llegaba al destierro y allí terminaba su vida el prisionero. Imagínense, no podían tomar agua, pues el agua era contaminada, no había manera de sobrevivir. Sin embargo, todos los demás escritos del Nuevo Testamento estamos fechándolos entre el año 50 y el año 70 de la era cristiana. Ahora yo quiero recordar solamente un pasaje de Apocalipsis que sin duda va a ser el pasaje que nos va a guiar en todos estos estudios a lo largo de este año, que es uno de los últimos versículos allí en el capítulo 22, donde habla de la necesidad y de la convicción de que la venida del Señor está cerca. Y en el verso 19 el 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Ya, como les decía, en la iglesia de los primeros siglos, siglo II, siglo III, la iglesia necesitaba formar un canon que separase lo que era una palabra inspirada por Dios y una palabra inspirada por una persona. Pareciera ser que estos problemas que estamos viviendo en el mundo moderno, de personas que se sienten iluminados y dicen: Dios me dijo cierta cosa para decir, tenemos que tener mucho cuidado, porque todo lo que Dios quiso revelar ya está en su palabra y no hay nadie que pueda agregar o quitar algo. De allí vamos a ver que a lo largo de todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro,
focalizan su ministerio apostólico muy específicamente en saber distinguir las doctrinas que vienen de parte de Dios. ¿A qué cosa? A los falsos profetas. ¿Qué es un profeta? La palabra profeta viene del hebreo, nabí. Muchos piensan que profeta es el que adivina el futuro. Es un pensamiento quizás errado de lo que es la función del profeta. La terminología correcta del profeta es el que habla en nombre de. Un profeta es el que habla en nombre de Dios. A veces utilizamos estos términos en nuestro mundo moderno para decir, a ver, ¿qué va a decir del futuro esa persona? Entonces, ¿por qué es necesario para nosotros conocer todas estas cosas? Porque como dijo el Señor Jesús, muchas veces erramos el camino, muchas veces erramos y nos desviamos de nuestras teologías doctrinales de parte de Dios, precisamente por desconocer lisa y llanamente la palabra de Dios. Y tengamos mucho cuidado cuando cualquier persona que se pare aquí al frente de ustedes, sea un servidor o cualquier otra persona, que ponga por sobre la palabra de Dios algo que yo haya recibido en mi experiencia personal con Dios. ¿Se entiende la diferencia, no? Si yo me paro en este lugar y digo, Dios me dijo un mensaje para ustedes, tengamos mucho cuidado cuando escuchamos este tipo de terminología, cuando esta semántica se pega en nuestros ambientes, porque muchas veces lo que vamos a escuchar está en contraposición de lo que Dios ha enseñado en su palabra. Por eso como iglesia debemos tener una educación clara, sana, viva de la palabra de Dios. Fíjense que ya la iglesia cristiana en los primeros siglos, y ellos tenían un canon chiquito que se llamaba, los que habrán estudiado la historia del cristianismo, la famosa Didaché, ¿se acuerdan? La Didaché era un compendio de escritos sagrados, entre los cuales estaban los libros del Nuevo Testamento, pero habían otros libros más. Y la iglesia necesita, con la ayuda del Señor, empezar a separar lo que era palabra de Dios, inspirada por Dios, útil para qué, como dijo a Timoteo, para corregir, instruir, redarguir, a fin de qué, de que el hombre de Dios sea presentado, ¿qué cosa? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis queridos hermanos, queremos llegar a la perfección, caminemos de la mano del Señor Jesús, pero al Señor Jesús lo vamos a conocer mediante su palabra. Yo quiero animarle a que abra rápidamente su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1 al 11. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lado de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles,
Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué lindo texto. Cuántas veces lo hemos escuchado, lo hemos estudiado, lo hemos enseñado a nuestros niños, pero cuánta riqueza que tiene para nosotros hoy. Es interesante que la gente dice que se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver que en diferentes oportunidades de la vida y del ministerio de Jesús, la gente se preocupaba a veces de acercarse a Jesús para que Jesús los sane, los cure y les saque de las necesidades que ellos tenían. Pero qué bueno cuando nosotros no nos acercamos a Jesús con ese prejuicio, sino que nos acercamos para escuchar lo que Él tiene para decirnos a nosotros. Y esa dinámica, mis queridos hermanos, la vamos logrando en nuestra propia devoción, en nuestro propio encuentro diario con el Señor Jesús. Qué triste hablábamos cuando nuestras oraciones siempre son una monotonía y lo único que simplifican es: Señor, te pido que me bendigas, Señor, te pido que me prosperes, te pido que me des y que me des. Si nuestras oraciones son así, quizás estamos un poco fríos de lo que significa nuestro encuentro personal con el Creador. Porque lo que menos queremos hacer cuando entramos en la presencia del Señor, al igual que le pasó a Isaías, al igual que le pasó a Juan en Patmos, al igual que le pasó a Pedro, lo que menos podemos hacer es hablar de nuestras necesidades. Cuando uno va a la presencia del Señor, lo único que podemos hacer es caer postrados ante su gloria. Pero es en ese acto de adoración y de entrega nuestro hacia Dios, donde Dios comienza a revelarse y Dios comienza a hablar a las necesidades y a responder a las necesidades de nuestras vidas. Qué interesante que dice que vio a los pescadores que estaban lavando las redes. Ustedes saben por qué los pescadores, ¿cuántos conocen algo de pesca acá? A ver, allá en Guatemala hay pesca, ¿así o no? ¿Poco? ¿Se imaginan por qué los pescadores tienen que lavar las redes cada vez que dejan y no las pueden guardar sucias para el otro día? ¿Por qué? Muy bien, muy bien. Si el pescador no saca el olor a pescado muerto de las redes, cuando vuelve a echar las redes nuevamente, ¿qué es lo que pasa? El pescado vivo huye porque huele a pescado muerto. Ahora, qué interesante que Jesús, sabiendo que ellos tenían toda la lógica humana de cómo hacer, les dice: vamos adentro y vamos a echar las redes. Ustedes dirán, se habrán hecho la misma pregunta y se habrán quedado perplejos como se habrán quedado los pescadores. Dijo: pero el Señor, está bien, vos enseñás de parte de Dios, pero de pesca no tenés idea. Porque para pescar, primero que hay que pescar de noche. Y segundo que para hacer una buena pesca debe estar todo lavado, fresco, seco, si no, nada sale. Pero está bien, si vos no decís, vamos a ir. ¿Qué pasó? El Señor les rompió todas las lógicas y terminó dando la pesca milagrosa que conocemos, o la abundante pesca, a tal punto que en un momento dice que a los gritos, a las señas,
tuvieron que pedir ayuda porque era tan grande la pesca que dice que llenaron las 2 barcas y así todo parecía que se hundían. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos al Señor, no desde nuestra perspectiva, sino cuando Él nos invita y respondemos en torno, vamos a empezar a ver los milagros de Dios. Dios rompe toda nuestra lógica humana, Dios rompe todas nuestras lógicas económicas. A veces nos rompemos la cabeza diciendo cómo vamos a hacer esto y el Señor no nos pide que lo hagamos. Y son estos textos de la palabra que nos ayudan y nos desafían a saber quién es el Dios que camina a nuestro lado. Nuestro Dios no solamente es el Dios de los imposibles, es el Dios que nos sorprende con cosas que nosotros ni nos esperamos. Ahora, cuidado que cuando el Señor lo sorprende para que usted bendiga y comparta con los demás. En todo sentido, a veces parece que uno se refiere solo a lo económico, pero cuando el Señor me da para que yo pueda compartir a los demás. Si el Señor me dio una experiencia espiritual, una experiencia de crecimiento, el Señor espera que yo esa experiencia la comparta con otro. Como escuchábamos en el testimonio recién, si viene un conocido, un compañero de trabajo, un familiar, cualquier persona desesperada que no conoce al Señor, quizás va a ser nuestra palabra, nuestro testimonio, nuestro bocadito, la única Biblia que esta persona va a tener para escuchar y para ver el milagro de Dios en su vida. Fíjense la importancia de cómo nosotros debemos acercarnos ante la presencia de Dios. Qué triste cuando Dios pasa a ser nuestra lámpara de Aladino. ¿Saben lo que es, no? Nos acercamos para frotar y pedirle 3 deseos y después, Señor, dame un buen trabajo, dame una familia y dame salud. Señor te da todo eso, después si te he visto no me acuerdo. Hasta que llega alguna necesidad y ahí otra vez. Pero qué triste qué lindo cuando el Señor no pasa a ser nuestro objeto de solicitud de bendición, sino pasa a ser una relación íntima, espiritual de cada día. ¿Usted quiere ver milagros portentosos de Dios en su propia vida, en su entorno, en su familia? Empiece a pagar el precio de escuchar al Señor y de obedecer al Señor. Si el Señor le dice haga esto, aunque sea ilógico para usted, si el Señor lo ordena, por algo Él lo dice. Y es en esa obediencia, en ese acto de entrega, en donde la bendición de Dios será una realidad en nuestras vidas. El Señor nos dice, maneja tu economía de esta manera. Nosotros decimos, no, pero Señor, la matemática humana dice que uno más... ¿A quién le vamos a creer? ¿A nuestra calculadora? ¿O vamos a creerle al gran Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Se dan cuenta cómo esa experiencia es la que el Señor nos llama a vivir cada día? Y fíjense cómo termina el texto. Dice, cuando vemos la grandeza del Señor, el Señor nos dice, no temas, porque todo lo que yo hago tiene un propósito. ¿Y el propósito qué es? Es que seas mi colaborador. Dice, ahora los haré, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Toda persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo ha sido invitada por el Señor para cumplir la gran comisión que Él nos ha mandado. Y si usted no cumple con su obligación de ser un representante de Cristo en su familia, en su contexto, en su trabajo, en su lugar, probablemente no le esté fallando solamente a la persona, sino que le está fallando al propio Señor, que le está dando esta dicha de ser parte de su gran equipo de trabajo. ¿Cuál va a ser nuestra reacción ante la invitación de Jesús? ¿Vamos a echar boga adentro y vamos a echar nuestras redes, aun cuando la lógica demuestre lo contrario, que no era la hora de la pesca, que no eran las condiciones climáticas para pescar? ¿Vamos a ponerle al Señor
todo nuestro conocimiento, o vamos al igual que los discípulos decir, Señor, en tu nombre y por tu palabra haremos lo que tú nos estás diciendo. Queremos ver milagros de Dios en nuestra vida, empecemos a poner en práctica esta palabra que Dios nos ha dado y que nos ha regalado, y de la cual muchos vamos a tener que dar cuenta de cómo la hemos administrado. Porque recuerde, y como vamos a ir viendo, millones y millones de personas hubiesen dado su vida para tener un ejemplar de la palabra de Dios, como lo tenemos nosotros. Y a veces nosotros es un libro más que está allí. Que sea la palabra de Dios ese pan de vida que nos nutra cada día y que nos lleve hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Vamos a orar pidiendo al Señor que en este tiempo Él pueda seguir trabajando en cada una de nuestras vidas. Querido Dios, gracias por tu palabra que es viva, es eficaz, es penetrante y tiene por único objetivo, Señor, capacitarnos y llevarnos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, que esta palabra pueda ser una palabra viva cada día, que podamos no solamente entenderla, sino atesorarla, grabarla en nuestro corazón y ponerla en práctica, Señor. Para que de esa manera, Señor, esta tu iglesia pueda ser un instrumento de bendición a las naciones, desde aquí en el lugar en donde nos has puesto y hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén.